5:30, buenos días. Gracias por madrugar con nosotros. Fue aprobado por el Congreso de la República sin modificaciones el documento del presupuesto nacional para el 2023. El gobierno nacional tendrá un total de 405.6 billones de pesos, de los cuales más de 77 billones serán destinados al pago de deudas. A la educación será destinado el mayor rubro con 54.8 billones de pesos. El documento pasará ahora a sanción presidencial. Y ante las medidas adoptadas por el gobierno de Estados Unidos, muchos de los migrantes, que en su mayoría son venezolanos y se encontraban tanto en Necoclí como en Medellín, tomaron la decisión de retornar a su país. Aseguran que ya no tienen una oportunidad para conseguir el sueño americano. Otros han decidido quedarse en Medellín. Las playas en Urabá antioqueño empiezan a tener otra cara. 5 de la mañana, 31 minutos 00. Estamos comenzando así esta primera emisión de noticias sobre RCN. Más adelante vamos a informar sobre la alerta por casas en mal estado en Bucaramanga a raíz de las fuertes lluvias. Maritza, buenos días. Don Juan Eduardo, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo amanece? ¿Cómo le fue en ese puente? Muy bien. Larguito, ¿no? Sí. Se le alargó porque ayer no tuvimos noticiero por cuenta de fútbol. Sí, pero muy bien, afortunadamente. Bueno, mire, Juan, también vamos a hablar sobre el incremento de los ataques digitales que, según un estudio, en el último trimestre aumentaron un 400%. Ataques cibernéticos que llaman también. Señor. Y a propósito de estas cosas que están subiendo así, que está disparadísimo, ¿qué tal el precio del dólar? Tema del día también. Hoy está rondando. Y seguramente hoy va a ser el día 4.800. más alto también. Sí. Pero y verá. Todos los días estamos en máximos históricos, máximos históricos, máximos históricos. Ahí vamos. ¿Y sabe eso a qué afecta? La deuda pública, que usted lo decía, el presupuesto general de la Nación fue aprobado. El monto número 1 es para el pago de deuda pública, que está en dólares. O sea que ese presupuesto no va a alcanzar para muchos. Calcule lo que va a rendir esa plata. Sí, señor. Bueno, a propósito de días, hoy es día muy importante. Hoy es el Día Mundial contra la lucha del cáncer de mama. Día Mundial es uno de los días más importantes, entre otras cosas, porque aquí lo que se quiere es aumentar la prevención y la detección precoz, temprana, de esta enfermedad. Como es el Día de la lucha contra el cáncer de mama, también es el Día de la reconstrucción mamaria. A propósito de las mujeres que han tenido que someterse a todo este tipo de cirugías, hombre, para que luego tengan que hacerse esta reconstrucción mamaria. Hoy es el Día Internacional de las Catedrales. Tantas catedrales inmensas que hay en el mundo entero, pues hoy es el Día Internacional de las Catedrales. Hoy es el Día de San Pablo de la Cruz, un sacerdote italiano que fundó la Congregación de la Pasión, más conocida como los Pasionistas. Usted los ha oído nombrar con frecuencia. Hoy es el día de ellos. Y oiga esta hermosa canción, gracias a... Aquí nos está rodando. Sí, señor. Don Jorman Montenegro nos pone esta canción hermosísima que se llama La Chica de Ipanema. Hace 109 años nació su autor, don Vinicius de Moraes, que junto con Carlos Jobim compusieron esta canción. Una de las canciones, entre otras cosas, y con eso termino, que más versiones tiene en el mundo entero. ¿Le gusta? Sí, señor, muy bien. Usted, como siempre, además con buena música. 5 de la mañana, 33 minutos. Avanzamos, vamos a arrancar este bloque informativo con noticias de Cundinamarca. Los organismos de socorro buscan a 2 mujeres que permanecen desaparecidas luego de ser arrastradas por una creciente súbita en el río Calandaima. Esto es en Biotá. Miguel Ángel, usted tiene toda la historia. Adelante. ¿Qué tal? Un saludo, Maritza, muy buenos días. Saludo especial también para Juan Eduardo y para los televidentes. Pues mire, efectivamente lo que dicen las autoridades es que cerca de 100 personas se han visto afectadas en las últimas horas por la ola invernal en Cundinamarca. Por lo menos 15 municipios afectados, entre ellos estas 2 personas. ¿Qué ocurrió? En los municipios cercanos a Biotá y el colegio, una creciente de este río lo que provocó fue que se arrastrara como tal a estas 4 personas. Afortunadamente, tras las labores de bomberos de Cundinamarca lograron el rescate de 2 de ellas. Sin embargo, 2 personas continúan desaparecidas. Lo que indican justamente es que son 2 mujeres entre 20 y 30 años las que continúan ahora desaparecidas. Hoy se reanudan las operaciones de rescate, de búsqueda sobre la zona a partir de las 6 de la mañana para continuar y dar con el paradero de estas personas. Esto dijeron las autoridades. Tenemos 2 personas desaparecidas de sexo femenino, una mujer de aproximadamente 20 y 30 años, por lo cual tenemos en este momento en activación todos los organismos de primera respuesta de esa zona. Queremos informar a la ciudadanía que la estrategia de respuesta del departamento se encuentra activa. Las unidades de bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja
en este momento están en disponibilidad. La recomendación de las autoridades: no acercarse a fuentes hídricas. Aún existe alerta en los ríos ubicados en los municipios de Fusagasugá, Silvania y Pasca. Por supuesto, las autoridades continúan en estas labores de búsqueda. Vuelvo con ustedes a estudio. Miguel Ángel Cruz, Noticias RCN. Miguel Ángel, gracias por esta información. Voy ahora con más noticias. Se preparan Efraín Arce en las calles de Bogotá y los muchachos en todo el país. 5:35. Un grave accidente de tránsito se registró hace pocas horas en el centro de Bogotá. Un taxi se estrelló contra un vehículo particular. 4 personas resultaron lesionadas. Las autoridades están investigando si las causas del choque fueron por exceso de velocidad o si alguno de los conductores iba en estado de embriaguez. Se nos apagó el carro, el semáforo paró en rojo, se nos apagó el carro y estábamos ahí intentando prenderlo cuando nos sentimos fue el golpe por detrás. No tenemos ningún reporte de gravedad que afecte la salud de los integrantes. Asimismo, importante que se investiga las causas y las hipótesis del mismo accidente. 5 de la mañana, 36 minutos. Las autoridades confirmaron el asesinato de 2 oficiales del ejército en medio de un operativo contra las disidencias de las FARC. Esto en zona rural de Puerto Rondón, en Arauca. Se trata del sargento Ramiro Cruz Gálvez y el cabo Jairo Velasco Medellín. Según un informe preliminar, en los combates que persisten en este punto, también habrían sido abatidos 4 presuntos integrantes de ese grupo ilegal. La Corte Suprema de Justicia concedió libertad al exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, condenado por su participación en el escándalo de corrupción del cartel de La Toga. La Sala de Casación Penal confirmó la decisión a través de un documento en el que aseguró que además del tiempo de la detención de Moreno en Colombia, se debe contabilizar el periodo en el que estuvo privado de la libertad en Estados Unidos. Bueno, Juan, ¿qué le parece si hasta ahora revisamos cómo está la movilidad? Preguntémosle al que sabe, a don Efra, que va en moto, va recorriendo ya la ciudad. Efra, lo vemos ahí por la 68 sentido norte-sur. Eso me está diciendo Marisa por lo menos. No, Mari tiene razón, Mari está bien informada. Vamos de norte hacia el sur por la avenida 68, una avenida que tiene mucho tráfico en sentido opuesto a que nosotros vamos los vehículos que van hacia el norte de la ciudad. Mi querido Juan, la avenida de las Américas está hecha un verdadero desastre en sentido occidente hacia el oriente, saliendo de la localidad de Kennedy, llegando a la localidad de Puente Aranda. Está también lenta la avenida Boyacá hacia el norte de la ciudad, la carrera 30 en el sector aledaño a Catastro. Aquí nos agarra un semáforo, pero no es trancón, vamos fluyendo hacia el sur de la ciudad. Dentro de poco llegaremos a la avenida 1 de Mayo, que el reporte que tenemos es que está fluida de la avenida Boyacá hacia el oriente, porque hacia el occidente, por las obras que se construyen para el metro de Bogotá, está muy lenta, ya que los carriles se han reducido a la mitad. Las vías en la capital de la República están mojadas debido a la constante lluvia de los últimos días. Recomendamos a todos los conductores que tengan precaución. Recuerden que cuando las vías están mojadas, los frenos se demoran un poco más para detener el vehículo. Mi querido Juan Eduardo, en minutos regresaremos desde el sur de la ciudad, en el barrio Boitá, donde la comunidad denuncia una vía en desastroso estado. Nos dicen que hace 22 años no le meten mano. Y ustedes la verán en unos minutos aquí en el Patrullero RCN. Acompáñenos. Efra, gracias. 22 años la vida sin arreglar, qué bonito. Ya nos imaginamos cómo está. No, pues ya es mayor Sí, es de que edad está. esa vía. Bueno, 5:39, estamos en todas las regiones del país con las noticias de la gente. Vamos de inmediato a conocer lo que ocurre con nuestros corresponsales. Aparecen los muchachos en pantalla, está don Bernardo en Barranquilla, está Juan en Medellín, está Cristian en Bucaramanga y el mono Víctor que está en Cali, y la está esperando mi querida Marisa, don Bernardo en Barranquilla. Sí, mire Juan, en el caño de la Auyama, esto es en el sur de Barranquilla, fue encontrado el cuerpo del joven Rodolfo Luis Quiroz Estrada, quien fue arrastrado por un arroyo cuando conducía su motocicleta. Bueno, Bernardo, usted tiene la historia, adelante.
Hola, ¿qué tal, Maritza? Juan, un placer saludarlos a ustedes, muy buenos días. El cuerpo del joven fue hallado precisamente en los trabajos que adelantan el distrito de Barranquilla, de Dragado, en uno de los caños, en el sector de la calle 17. Allí precisamente, cerca de este punto, las autoridades, en una retroexcavadora, halló el cuerpo de este joven, lamentablemente sin vida, que había sido arrastrado junto con su compañera sentimental cuando se desplazaban por el jardín botánico. Fueron arrastrados en su motocicleta. Fueron rescatados los dos incluso, pero el joven, cuando intentó recuperar la motocicleta, lamentablemente no apareció más, y en las últimas horas apareció el cuerpo en estos trabajos de dragado que se adelantan en el centro de la capital de Atlántico. Gracias a un trabajo que viene haciendo una máquina de dragado, pudo localizar el cuerpo del joven que veníamos buscando desde el día de ayer en este sector. En otras informaciones que se originan aquí en la capital del departamento de Atlántico, mucha atención que un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento intramural, es decir, fue enviado a la cárcel el abogado de 30 años quien arrolló presuntamente a un ciclista, un hombre de 57 años, profesor, que lamentablemente murió en este aparatoso accidente de tránsito. El imputado, al parecer, iba en estado de embriaguez, se llevó por delante al ciclista y lamentablemente esto le costó la vida al ciclista. El joven de 30 años, abogado, no aceptó los cargos, reporta la Fiscalía. Vamos ahora a Medellín, y precisamente en Antioquia hay más noticias, una captura de un hombre quien al parecer tenía abundante material de guerra. ¿De quién se trata? Juan Fernando Tavares, qué placer saludarte. Bernardo, buenos días. Se trata de un presunto integrante y cabecilla del Clan del Golfo, un hombre de 25 años conocido con el alias de la Mirla. Dicen las autoridades que era uno de los hombres más peligrosos del nordeste del departamento, con incidencia en municipios como Yalí, Begachí y Yolombó. Fue capturado junto a otras dos personas en una operación conjunta entre el ejército y la policía. Tenían en su poder, usted lo ha dicho, armamento, dicen las autoridades que 4 revólveres y una subametralladora. Era el responsable de múltiples acciones violentas, según informa la fuerza pública. Afectando en la zona situaciones de extorsión, homicidios selectivos, hurtos a la comunidad en los municipios de Yalí, Begachí y Yolombó. Destacó el oficial la colaboración ciudadana para permitir esta acción, repetimos, conjunta entre el ejército y la policía en el nordeste del departamento. Seguimos ahora en el departamento de Santander. Cristian Díaz nos entrega detalles sobre la recuperación de un predio que había sido invadido. Estamos hablando de más de 100 hectáreas de tierra. Una zona muy importante porque está ubicada en una zona de gran riqueza ambiental. Detalles. Cristian, buenos días. Así es, Juan Fernando, televidente, buenos días. Es una importante reserva ambiental protegida precisamente por la Corporación Autónoma de la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB, que realizó un operativo de manera conjunta con la Policía Metropolitana de Bucaramanga, en donde hallaron la invasión de manera ilegal de este predio para la construcción de asentamientos humanos. Es importante para la preservación del medio ambiente, está más de 101 hectáreas, porque allí hay nacimientos hídricos, también pasa una quebrada y hay diferente variedad de flora y fauna silvestre. Bajo la parte jurídica de la entidad hemos adelantado con la Inspección Rural de Bucaramanga un fallo jurídico dando la restitución del inmueble propiedad de la CMB en la vereda del Aburrido. Es un predio que tiene 101 hectáreas y que está afectando la quebrada La Vega. Además, estas viviendas están ubicadas en zonas de alto riesgo. Y continuamos esta ronda informativa en Cali, porque en las últimas horas y luego de varios meses de seguimiento, las autoridades lograron detectar un peligroso arsenal, un armamento que al parecer era utilizado y alquilado para cometer diferentes delitos. En estos procedimientos también fue capturado alias Alito. Víctor Tavares, buenos días. ¿Qué hallaron las autoridades? Cristian, buenos días. Pues lo que encontraron las autoridades es realmente una tienda de armas ilegal en el sur de la capital del Valle del Cauca. Allí se encontraron armas traumáticas, pero también de fuego, fusiles,
rifles y hasta chalecos antibalas que eran al parecer alquilados para cometer delitos en diferentes zonas de la capital vallecaucana. Fue necesario el apoyo del halcón Bell 407 de la policía para dar con el paradero de Alito, este hombre que al parecer alquilaba las armas de fuego. Este sujeto se dedicaba a alquilar armas de fuego de diferentes calibres, de diferentes precios. Algunos oscilaban entre los 50 y 500.000 pesos por cada delito que se cometía con esas armas. Internacional. 5:45. Avanzamos. En la Unión Europea hay conmoción por los ataques realizados por parte del Kremlin a las instalaciones eléctricas de Ucrania. Estos actos han sido calificados como crímenes de guerra, Maritza. Juan, estas y otras noticias internacionales las trae hasta ahora nuestro corresponsal permanente en Europa, Andrés Gil. Andrés, adelante, buen día. Mari, Juanito, muy buen día. Televidentes de Noticias RCN, feliz amanecer para todos. Aquí en España ya tenemos las 12 del día con 45 minutos. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, intervino esta mañana ante el Parlamento Europeo y les dijo a los eurodiputados cuál es el plan que tiene el Ejecutivo Comunitario para enfrentar la crisis por energía en este invierno y en el invierno del año 2023. La clave será hacer compras conjuntas para ser más sólidos como grupo a la hora de negociar principalmente los precios de gas. Y en cuanto a lo que está ocurriendo en este momento en Ucrania, los ataques masivos en contra de objetivos civiles, principalmente contra instalaciones eléctricas, Ursula von der Leyen señala que se trata directamente de crímenes de guerra y de puro terrorismo. El orden internacional es muy claro. Estos son crímenes de guerra, ataques dirigidos contra la infraestructura civil con el objetivo claro de cortar el agua, la electricidad y la calefacción a hombres, mujeres y niños con la llegada del invierno. Estos son actos de puro terror. Atención a este dato, Juan, Mari y televidentes. El invierno en Ucrania podría llegar a tener temperaturas incluso de 20 grados bajo cero en enero y en febrero. A esas temperaturas se podrían exponer muchos ucranianos sin gas y sin electricidad porque las fuerzas rusas han dañado al menos el 30% de las instalaciones eléctricas. El presidente Zelensky ya empezó a pedirle a los pobladores que ahorren, que racionen el consumo de energía. El consumo de electricidad debe ser muy cuidadoso y su uso por electrodomésticos que consumen mucha energía debe limitarse durante las horas pico. Cuanto más consciente sea nuestro consumo de electricidad entre las 5 de la tarde y las 11 de la noche, más estable será nuestro sistema eléctrico. Y sobre la crisis de migrantes, que es fenómeno mundial, tristemente hablamos en las últimas horas aquí en Madrid con el expresidente de Colombia, Iván Duque, particularmente acerca de la nueva política migratoria que tiene el gobierno de Joe Biden en Estados Unidos para con los venezolanos. Dice Duque que él no opina sobre lo que cada uno de los países haga con los migrantes, pero pone de presente que durante su gobierno los migrantes fueron bien recibidos y además regularizados en Colombia. Que el pueblo venezolano ha huido de la peor dictadura que haya visto en el hemisferio occidental en muchísimos años. Entonces, mi mensaje es también ver con esos ojos de compasión y de fraternidad a los hermanos venezolanos que necesitan oportunidades. Para migrantes y para todas las necesidades sociales, la Unión Europea anunció en las últimas horas 500 millones de euros adicionales para enviar a Ucrania y además la Unión Europea entrenará a 15.000 soldados ucranianos en países de este bloque continental para que sigan manteniendo la resistencia en contra de la invasión rusa. Información en directo desde Madrid. Feliz día para todos. Casa Noticias. Buenos días, aquí con José Torres. José, ¿usted de dónde es? De Quimbaya, Quindío. Bueno, ¿a qué se dedica? Comerciante, comercial de cafecito, lo mejor de Colombia. Bueno, vende café, es quindiano, vea, es de nuestro eje cafetero y tiene su buen carro. ¿Este qué modelo es? Es un modelo 54, un Willy 54. Bellísimo, sí. Nos vamos para Usme, ya seguimos hablando, José, nos vamos para Usme y hay una alcantarilla sin tapa. Ya se robaron la tapa, vean. Así como se han robado, vean, así ahí se ve el paral, cómo se han robado también la señal de tránsito. Entonces es un problema muy grande, peligro, porque la mayoría de personas aquí tienen que caminar por la vía pública, por el andén. No hay andenes, entonces tienen que andar por la calle.
Bueno, sigo acá con José. ¿Cuál es el producto estrella suyo? El capuchino con Baileys, delicioso, tiene 8 ingredientes, cocoa, canela, panela, gotas saborizantes, el Baileys, masmelos, panela, le echamos panelita, queda súper delicioso. Nos vamos con una vía intransitable en la costa caribe. Mire cómo están estas aguas de fango, putrefactas. Un peligro pasar por aquí. Operadores de la sierra vinieron y dejaron esto así. Bueno, yo voy a disfrutar de un buen cafecito con el Willys modelo 54 de don José, que es de Quindío. José, un mensaje para la gente que madruga a esta hora. No, que hay que meterle con todo, para este fin de año hay que sacar el emprendimiento adelante y con todo. Muchas bendiciones y confiando en Dios salimos adelante. Así es. Envíe su video al WhatsApp 320-995-4854. Mi amigo José, no se quede callado. Felipe, denuncie y salimos adelante. Bendiciones para toda Colombia. Amén. 5 de la mañana, 50 minutos, y ahora escuchen esta historia. Un bebé nació en plena estación del metro en el nororiente de Medellín. La mamá del pequeño utilizó este sistema de transporte porque creyó que así podía llegar más rápido al hospital, pero ni siquiera alcanzó a abordar el tren. Isaac se llama este pequeño, que nació con ayuda de Juliet, una operadora de la estación que en 10 años ya ha atendido 3 partos en las estaciones del sistema. Isaac escogió la forma más curiosa y arriesgada de venir al mundo. En plena estación Acebode del metro de Medellín, a las 4 de la mañana, cuando apenas comenzaba la operación comercial del sistema. A mí me dijeron que en el metro para llegar para el Hospital General de Medellín era más rápido. Entonces, como eran las 4 de la mañana, dije, como va vacío, uno llega más rápido. Pero Verónica ni siquiera alcanzó a pasar los torniquetes y fue ahí cuando Juliet, operadora de estación, salió a socorrer a la madre que estaba a punto de parir y que no encontró otro lugar que este mezanine de Acevedo. Es una experiencia linda, no fue de susto, no fue una cosa impresionante, no fue una cosa de momento. Ya sabía que me iba a pasar porque cuando iba cruzando los torniquetes que vio la muchacha, con la novedad, yo ya sabía que iba a tener el bebé. Verónica estaba sola porque su esposo fue a buscar un taxi para poder llegar al hospital que quedaba al otro extremo de la ciudad. La gente del metro, los policías, todos los que estaban ahí, sí, la atendieron bien y todo, llamaron a la ambulancia. Para Juliet, la experiencia no era nueva. En los 10 años que lleva trabajando en el metro, ha atendido 3 partos en diferentes estaciones. Es sin duda la partera del metro. Cierto, se pareciera la partera, pero bueno, ahí se hizo lo que se pudo. Los papás de Isaac llegaron desde Venezuela a Colombia hace un año y en Medellín llevan 2 meses. Sin embargo, esperan que el nuevo integrante esté más grande para regresar a su país. Padre Walter, muchísimas gracias. Ahí está, ¿no, Juan? Unas cuantas pullitas para los políticos corruptos en el país. Y para la corrupción en general, claro que sí. Señor. 5 de la mañana, 55 minutos, avanza esta primera emisión de Noticias RCN. Vamos a revisar nuestros titulares. El Senado de la República aprobó el presupuesto general para el 2023. El gobierno Petro tendrá 405.6 billones de pesos. El mayor rubro será para el sector educación. El documento pasa ahora a sanción presidencial. Retorno de migrantes. Quienes iban con rumbo al tapón del Darién para conquistar el sueño americano están volviendo a sus territorios. Decisión fue adoptada por las nuevas restricciones del gobierno de Estados Unidos y el cierre de la frontera. En Bucaramanga hay alerta por el deterioro que presentan varias viviendas por cuenta de las lluvias. Al menos 600 inmuebles estarían con fallas estructurales. En Popayán, un fuerte aguacero colapsó la red de alcantarillado y en Boyacá varios municipios tuvieron inundaciones por el desbordamiento de ríos. Hubo avalanchas por las fuertes lluvias. En minutos, todos los detalles. En el Tolima capturaron a alias Trasnocho o Sombrerón, quien, según las autoridades, participó en el planeamiento del atentado contra una patrulla el pasado 2 de septiembre. En el atentado murieron 7 integrantes de la Policía Nacional. En Bogotá, un menor de 17 años fue asesinado en una riña en plena vía pública. Este año van 34 homicidios de jóvenes entre los 15 y los 19 años. En minutos, más detalles. Un estudio reveló el aumento de los ciberdelitos en el último trimestre en un 400%. En el primer semestre hubo en el país 20.500 de estos delitos.
La Unión Europea califica los masivos ataques de Rusia contra objetivos civiles en Ucrania directamente como crímenes de guerra y puro terrorismo. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, empezó a pedirle a sus pobladores que reduzcan el consumo ante los daños causados en las instalaciones eléctricas. Información de Noticias RCN desde Madrid. De extremo a extremo de nuestro país y desde cada una de nuestras regiones, Canal RCN presenta Noticias RCN. Primera emisión con Andrea Jaramillo, Maritza Aristizábal y Juan Eduardo Jaramillo. 5 de la mañana, 58 minutos. A todos ustedes, gracias por seguir conectados con nosotros en esta primera emisión de Noticias RCN. Bienvenidos a todos aquellos que a esta hora se suman a esta transmisión. Bueno, Juan, más adelante aquí en el set de noticias va a estar la nueva ministra de las TIC, la ministra de Comunicaciones, Sandra Urrutia, para hablar de muchos temas de interés. Vamos a hablar además del asesinato de un líder indígena en Urrao, esto es en el departamento de Antioquia. Las autoridades ya están investigando este caso. ¿Qué le parece si revisamos noticias económicas? Aquí se la tengo. La edición impresa del Diario de la República, gracias a Fernando Quijano, su director, nos la hace llegar todas las madrugadas muy temprano. Bueno, mientras ven ustedes entonces ahí rodando las imágenes, la extensión de la visa trae oportunidades en inversión. A propósito, Maritza, de la entrevista que se le hace al embajador del Reino Unido aquí en Colombia, los colombianos no tendríamos la necesidad de la visa para visitar los países del Reino Unido. El costo de mercar con dólar caro. Y las cifras que trae este artículo son bastante dolorosas de lo que vale hoy en día hacer mercado. Los gastos hormiga suben un 21%. El titular de la columna editorial, porque el peso está bajo asedio de los especuladores. Y su columna, que ya la estuve leyendo muy temprano, es la economía estúpida. Es la economía estúpida, sí, esto es, recuerda, Aquí estos está. fueron Está una su serie columna, de ¿no? foros del Sí. Diario La República recogiendo también, digamos, un eslogan de campaña en algún momento para las elecciones en Estados Unidos a propósito de ese tema tan importante, calada en el precio del dólar. Sí. Y cómo impacta eso, lo impacta usted en todo, cosas que usted no se imagina. Entonces nos están diciendo que eso no nos afecta, que la reforma tributaria, bueno, una cantidad de anuncios que al final uno no sabe si son anuncios, si son políticas de gobierno o si son globos al aire. Ahí está, recomendada también para todos nuestros televidentes. Un inserto de agronegocios que también trae el Diario de la República y otro inserto sobre noticias de Medellín y el departamento de Antioquia. Bueno, ya que estamos hablando de Antioquia, ¿por qué no movemos nuestra señal en directo y vamos a Barranquilla? Sí, señor, en Barranquilla está nuestra compañera Andrea Jaramillo, que tiene justamente las noticias de los migrantes que están tratando de atravesar el tapón del Darién y que están allí en el Urabá antioqueño. Andreita, en Barranquilla, ¿qué tal? Un abrazo, buenos días. Hola Juan, Mari, televidentes, un buen día, un gusto saludarlos a esta hora desde la ciudad de Barranquilla. Muchísima lluvia durante la noche y la madrugada. Un datico rápido pero importante, la circunvalar de la Prosperidad estará cerrada desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana por un evento deportivo, así que tengan en cuenta quienes vayan a salir hacia el aeropuerto por esta vía. Hoy inicia también el Congreso de Camacol aquí en la ciudad, será desde el día de hoy hasta el 21 de octubre. Pero entremos entonces en materia, a hablar de ese tema que ya nos adelantaba Maritza, que tiene que ver con los migrantes que pasan ese tapón del Darién, esa selva sumamente peligrosa con miras a llegar a Panamá y de ahí dar ese gran salto a cumplir el sueño americano en Estados Unidos. Muchos de ellos han detenido esta travesía luego del anuncio del presidente de Joe Biden, de su gobierno, de ese acuerdo migratorio y ahora intentan regresar nuevamente a sus territorios. Veamos entonces las siguientes cifras. Vamos a comenzar con lo que está pasando en la ciudad de Medellín. Ahí la cifra de migrantes con destino a Necoclí bajó de estar en más de 1.300 personas saliendo por día a un poco más de 500. Y en Necoclí, de por lo menos 10.000 personas que buscan ir a Norteamérica, quedaron cerca de 1.000 en el casco urbano y muchos de ellos están en el rebusque para poder devolverse a su país. Es que lo decíamos, es significativa esa reducción de migrantes que busca ir desde la ciudad de Medellín hacia Urabá, llegando al tapón del Darién. Juan Fernando, ¿qué es lo que está pasando en la zona? De un poco más de 1.300 a un poco más de 500 migrantes al día.
Andrea, buenos días. Pues le cuento, usted ha dado la cifra, hasta hace una semana grandes aglomeraciones aquí donde nos encontramos, en la terminal de transportes del norte. Esa aglomeración ya no existe. Inicialmente era el flujo de migrantes, en su mayoría de venezolanos, rumbo a poblaciones como Turbo y Necoclí en la región de Urabá, en ese sueño de continuar su travesía. Usted lo ha manifestado también hacia Panamá para llegar a cumplir el sueño americano. Las medidas migratorias adoptadas por el gobierno norteamericano hicieron que cientos de esos viajeros, de esos migrantes, suspendieran su marcha. Ahora algunos se quedan en Medellín, otros parten hacia Bogotá, hacia Cali, hacia el sur del país, otros hacia Cúcuta, la mayoría en su intención de regresar a territorio venezolano, a pesar de que la crisis humanitaria allí persiste. Gabriel Villa, de Noticias RCN, conoció un drama, el de una mujer que tiene a su hija de 3 años. En medio de la angustia, no tiene un rumbo claro. Esta mujer no alcanzó a llegar a Necoclí. En Medellín, con su hija de 3 años, tomó la decisión de no continuar con la travesía hacia Estados Unidos. El cambio en la política migratoria la hicieron cambiar de rumbo. No, me voy a quedar aquí en Medellín. Como también tengo el permiso de acá de Colombia, pues puedo trabajar acá. De tener que esperar para conseguir un tiquete hacia Urabá, se pasó a que ahora el destino más requerido sea Cúcuta. Les toca esperar más de 24 horas para encontrar un cupo. Primero vamos a viajar hasta Cúcuta, o sea que necesitaban buscar el tiquete directo, pero no se consiguió y pues nos hicieron el transbordo más. Nos dijeron que no había y que teníamos que esperarnos hasta el día siguiente. Además, no habían hasta el día siguiente, sino habían solamente 2 puestos. En Necoclí ya son pocos los que quedan en la playa. La mayoría de los 10.000 que se encontraban represados tomaron la decisión de regresar a través de Medellín o Montería. Tampoco en Necoclí hay aglomeraciones como las de la semana anterior, pero aún así muchos migrantes siguen allí en su intención de seguir la travesía hacia Panamá y hacia Norteamérica. Dicen que a pesar de los controles migratorios que se han vuelto más severos, no pierden la esperanza de alcanzar el sueño americano. Otros, como lo hemos manifestado, regresan a través de la ciudad de Medellín, donde nos encontramos, o lo están haciendo directamente por el norte del país, por Montería, para llegar hacia la costa atlántica y posteriormente a la frontera con Venezuela. Son miles los venezolanos que a diario toman la decisión de retornar a territorio colombiano y no arriesgar su vida tratando de cruzar el tapón del Darién, tras las nuevas restricciones migratorias que decretó el gobierno de Estados Unidos. La decisión fue de venirnos, porque ¿qué íbamos a hacer subiendo para allá si sabíamos que no teníamos esa oportunidad? Cerca de 1.000 personas permanecen en el casco urbano de Necoclí a la espera de conseguir recursos para emprender su viaje de regreso. Algunos pocos se están quedando porque obviamente es una migración con muy pocos recursos. El migrante venezolano viene prácticamente pidiendo, recogiendo residuos y vendiéndolo en reciclajes para poder obtener recursos para comer. Las autoridades de la región esperan reunirse hoy con el presidente Gustavo Petro, que tiene prevista una visita a esta región del Urabá antioqueño. Desde Necoclí, desde toda la región de Urabá, piden mayor atención al gobierno nacional. Dicen sus habitantes, sus autoridades, que este problema migratorio llegó para quedarse hace un año. Lo decía el gobernador de Antioquia en diálogo con Noticias RCN la semana anterior. El flujo de migrantes era en su mayoría de ciudadanos de Haití, en los últimos días venezolanos. Seguramente puede bajar, pero en cualquier momento, como si se tratara de una oleada, puede volver a incrementar el número de viajeros por esa zona de la región antioqueña. Por eso esperan ayuda de parte del gobierno nacional. Me despido, Juan, desde la ciudad de Medellín. Juan, gracias, sí señor, gracias por esta información. Pues mira, a propósito, Juan, de lo que nos está contando, saludo a esta hora a Sonia Peña, es personera delegada del Medellín para asuntos de migrantes y refugiados. Sonia, buenos días. Le pregunto, ¿en cuánto se redujo la cantidad de migrantes en Medellín luego de que Estados Unidos, ya lo sabemos, modificó esta política migratoria para los venezolanos? ¿Qué tal? Hemos logrado identificar una disminución significativa de los migrantes y refugiados que hacían tránsito desde Medellín hacia Necoclí y posteriormente a los Estados Unidos. Esto reflejado en una cifra del 90% menos de los que diariamente se dirigían hacia el Urabá antioqueño. Personera, yo quiero que usted le explique a nuestros televidentes cómo es el acompañamiento de las autoridades a los migrantes. De la Mesa para la Migración continuaremos haciendo acompañamiento, especialmente a los migrantes y refugiados de nacionalidad venezolana que se regresen a su lugar de origen.
Ahí entonces estaba Sonia Peña, personera delegada de la ciudad de Medellín. Gracias por estar con nosotros, personera. A propósito de migrantes, la Armada Nacional esta semana rescató en la isla de San Andrés a 95 migrantes y mucha atención. 6 de ellos eran menores de edad. Pretendían llegar en embarcaciones ilegales hasta Centroamérica. 94 migrantes son venezolanos y uno más ecuatoriano. Al tiempo sigue la búsqueda de personas. Las pertenencias van a quedar en la embarcación. 6 de la mañana, 8 minutos. Vamos a cambiar de tema a esta hora porque hay alerta en Bucaramanga por lo que está pasando con algunas casas. Cristian dice a la unidad de gestión del riesgo que hay alerta, pues podrían colapsar debido a las lluvias, 60 de ellas específicamente. ¿Cuál es la situación en esta zona, Cristian? Y le pregunto si ha seguido lloviendo en Bucaramanga como aquí en la ciudad de Barranquilla, que no para de llover. Hola Andrea, televidentes, efectivamente se han presentado varias emergencias recientemente, una de ellas en el barrio La Concordia, en donde los organismos de socorro rescataron a una mujer adulta mayor de 80 años, quien quedó atrapada tras el colapso de la cubierta de su vivienda, del techo. Las autoridades advierten que son más de 600 las viviendas antiguas en Tapia Pisada, que son las que se encuentran en riesgo de colapso, esto por las continuas y frecuentes lluvias que se registran en esta zona del país. En Bucaramanga, varias edificaciones antiguas con techos de barro y tapia pisada tienen en alerta a las autoridades. Hemos encontrado un número de aproximadamente 600 viviendas donde el problema ha sido básicamente que los mismos propietarios, su poder adquisitivo ya no les da para poder hacer el mantenimiento y la reparación de estas viviendas. Como consecuencia de las lluvias y el deterioro de algunas viviendas, el Cuerpo de Bomberos ha atendido numerosas emergencias. En la más reciente, según los organismos de socorro, una adulta mayor de 80 años se salvó de milagro. Luego de que el techo que se encontraba en la parte media de la casa, donde está ubicado el comedor, colapsara. Se hizo el rescate utilizando motosierras. En las últimas horas, las autoridades emitieron 14 órdenes de desalojo en las viviendas de mayor riesgo. 6:10 avanzamos tras creciente súbita del río El Bosque en inmediaciones de los municipios de Úmbita y Chinavita en Boyacá. Colapsó la estructura del puente Sisa. Dejó incomunicado al Valle de Tensa con el centro del departamento. En el municipio del Cocuy hubo desbordamientos y taparon algunas vías. En Soatá, estamos hablando de Boyacá, varias viviendas resultaron inundadas. En Paz del Río, por el desbordamiento de una quebrada, se registró una avalancha. Y nuevamente una intensa tormenta eléctrica golpeó con fuerza el centro de Cauca. Popayán fue la ciudad más afectada, con inundaciones en 14 barrios. El sistema de alcantarillado colapsó y otra vez la zona más afectada fue la Comuna 2 en el norte. La vereda González sufrió la peor inundación. Esta vereda tuvo una inundación debido a las aguas lluvias provenientes de un barrio vecino. De igual forma también tuvimos nosotros el colapso de algunas vías del norte de la ciudad, al igual que la inundación de cerca de 6 asentamientos en la zona norte, principalmente Aires de Paz, Aires de Pubenza, Flor del Campo y Villa Florida. Vamos a volver a Cali con el Mono Tavares porque están buscando a 2 hombres que habría asaltado a un ciclista cuando iba para su lugar de trabajo. Don Víctor Manuel, ¿qué más se sabe de este caso? Lo saludo nuevamente. Don Juan Eduardo, Mari, buenos días. Pues se sabe que estos 2 hombres huyeron hacia uno de los sectores de invasión, allí en el sector de Juanchito. Este es el puente que comunica a los municipios de Cali y Candelaria. Hablamos con los usuarios de este corredor vial, quienes aseguran que los robos en la vía son constantes, principalmente en horas pico cuando hay congestión vehicular. Los ladrones aprovechan entonces el trancón para llevarse las pertenencias de los ciclistas, los motociclistas, pero también quienes van en sus vehículos y quienes van en los buses de servicio público. Señalan que la inseguridad es constante. Es algo generalizado que está sucediendo en toda la ciudad. Estamos preocupados con tanta inseguridad que hay y muy poca acción efectiva de la policía. Dicen que hacen, pero uno ve que la inseguridad está creciendo más y más cada día.
6 de la mañana, 12 minutos. En otras noticias, a la cárcel fue enviado el hombre que presuntamente atropelló y le causó la muerte a un ciclista que se desplazaba en la vía que conduce de Puerto Colombia aquí a la ciudad de Barranquilla. Un juez de control de garantías admitió la solicitud de la Fiscalía y lo cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario. En medio de la audiencia, la Fiscalía argumentó que representa un peligro para la sociedad. André, fue capturado uno de los presuntos responsables del ataque contra una patrulla de la policía en San Luis, en Neiva, en el departamento del Huila, donde asesinaron a 7 policías. Se trata de alias Trasnocho, un presunto integrante de las redes de apoyo de las disidencias de las FARC. Labores de inteligencia militar permitieron la captura de 2 hombres presuntos cabecillas del Frente Ismael Ruiz en el sur del Tolima. Entre los capturados se encuentra alias Trasnocho, coordinador del corredor de movilidad entre Tolima y Cauca y presunto integrante de las redes de apoyo al terrorismo. Uno de ellos participó en los hechos perpetrados pasado 2 de septiembre en contra de nuestra Policía Nacional en San Luis, Neiva, Huila. A alias Trasnocho lo señalan de haber llevado a los guerrilleros hasta el punto del ataque, donde asesinaron a 7 policías. Asimismo, fue capturado alias Tomate, señalado de ser el cabecilla del Frente Ismael Ruiz. Los allanamientos fueron realizados en la vereda La Estrella, municipio de Planadas, y en el corregimiento Santiago Pérez, zona rural de Ataco, en el departamento del Tolima. 6 de la mañana, 13 minutos. Hasta ahora vamos a regresar con noticias de Bogotá. Nuestro patrullero RCN está recorriendo las calles de la ciudad. Bueno, Efra, usted se encontró una vía en mal estado, que hay muchas en Bogotá, pero además que se pone peor ahora por cuenta de las lluvias. ¿Dónde queda eso? Mari, ¿qué tal? Pues esto queda en el barrio Boitá. Esto es localidad de carrera 72J. Y esto es un verdadero desastre. Con razón la comunidad hacía rato nos estaba llamando. Y vinimos justo después de una lluvia. Miren cómo pasan acá los vehículos, se golpean al caer ahí, tienen que disminuir. Miren cómo se hunde ese carro, comienza a botar humo. Es una vía muy... ¿Escucharon ustedes allá, Mari? Creo que ustedes alcanzaron a darse cuenta cómo el carro se golpeó en la parte trasera. Esto es una vía desastrosa que se convierte en un serio riesgo para todos los vehículos que transitan por acá. Cada que pasa, hombre, lástima que en estos momentos no viene un bus del SITP. Ustedes pueden... Jimmy, mostremos todas las personas que están haciendo fila allá al lado del paradero del SITP, porque esta es una ruta donde pasan por lo menos unas 5 rutas del SITP. Los buses se van dañando cada que pasan por acá. Observen la cantidad de motos, miren las motos cómo se hunden cuando pasan por ahí. Mire, este pobre señor ensució todos sus zapatos. ¡Qué desastre de vías! Vamos a repetir la dirección acá para que las autoridades, Juan Eduardo, tomen nota. Carrera 72J de Javier, con la calle 48 Sur. Miren, ahí viene uno de los buses del SITP que sufre al pasar por esta vía. Y recordemos, increíble, dice que es la vía principal del barrio de Boitá. Juan Eduardo, le escucho. Efra, tenemos aquí una duda con Marisa. ¿En esa zona pagan impuestos y valorización? Sí, ¿no? Pues hombre, Juan Eduardo, recuerde que lo único seguro en esta vía es la muerte y los impuestos, pero pareciera que aquí no lo pagaran, porque es que miren el desastre. Vamos a hacerle seguimiento, téngannos paciencia un momento para que vean cómo se golpean los vehículos. Mire cómo se hunde, imagínense lo que sentirán los pasajeros adentro de este bus del SITP. Opa, pareciera que el bus se fuera a volcar. ¡Qué desastre de vía! Esperamos pues que las autoridades le metan mano. Aquí detrás viene otro bus del SITP. Esto es para comprobarles a ustedes la cantidad de rutas del SITP que pasan por acá. Vamos a... Dios mío, cómo se golpeó este carro. Escúchenlo ustedes. Es una vía sin duda desastrosa y que merece una atención prioritaria por parte
del IDU. Nos han dicho que la alcaldía local de Kennedy dice que no le corresponde, que le corresponde al IDU. Muy bien, pues con esa denuncia ciudadana, yo me despido de ustedes. Soy Efraín Arce Jr. atendiendo las denuncias de la comunidad. Nosotros vamos a hacer una breve pausa y por eso los vamos a dejar con estas imágenes de la carrera 72J en el barrio Boitá, localidad de Kennedy. Les pedimos que se queden con nosotros porque en Noticias RCN todavía tenemos muchísima más información. Quédense con nosotros, ya volvemos. De la mañana, 25 minutos. Gracias por continuar con nosotros. El Congreso aprobó en últimos debates de Senado y Cámara el presupuesto general de la Nación. La asignación será de 405,6 billones de pesos. Luego de más de 8 horas de debate, las plenarias de la Cámara de Representantes y el Senado de la República aprobaron el presupuesto general de la Nación del 2023 por 405,6 billones de pesos. Hace un aumento significativo en programas sociales, programas para lucha a favor de la paz. Los sectores que quedaron con más presupuesto son educación, salud y hacienda. A pesar de que cerca del 25% del presupuesto se va a usar en inversión, el gobierno advirtió que aún le faltan recursos para financiar el gasto social. Necesitamos esos recursos de la reforma tributaria para poder ampliar esos programas sociales. Por su parte, los legisladores mostraron opiniones divididas, pues si bien resaltan el aumento en el monto del presupuesto, critican la reducción en el monto de inversión de algunas regiones del país. Tenemos el presupuesto más grande de educación en la historia de Colombia. Segundo, duplicamos la inversión en el Ministerio de Agricultura, que es una inversión en la paz total. Lo que no es bueno es que no todas las regiones fueron tratadas equitativamente. Hay regiones como Antioquia donde el incremento de la inversión fue cero. El presupuesto ahora pasará a sanción presidencial para convertirse en ley de la República. Bueno, y a las 6 de la mañana, 26 minutos, vamos a hablar de un tema que centra la atención. En las últimas semanas hemos registrado noticias que involucran a menores, ya sea como víctimas o como victimarios. Solo en 2022, en cuanto a hurto a personas en Bogotá, los casos de menores blanco de los delincuentes aumentaron. Son más de 1.400 denuncias de un total de 4.341. 34 jóvenes entre los 15 y los 19 años fueron asesinados. Algunos de los casos más recientes son el de Juan Alzate en un bus de Transmilenio y el de Dylan, un niño del que vamos a hablar a continuación. Jason, ¿qué está pasando con nuestros menores? Adelante. Maritza, un cordial saludo para usted, nuestros televidentes. Preocupa lo que nos acaba de contar, las cifras que entrega la propia Secretaría de Seguridad y la Policía. Pero recientemente el caso de Dylan Niño también marca un ítem, y es que su familia está denunciando que al parecer por un acto de intolerancia que produce una riña, este joven de 17 años termina asesinado en plena vía pública. Una persona con arma blanca lo agredió de manera mortal en su pecho y a la hora no se conoce el paradero de este agresor. Por eso la familia hace un llamado a la justicia, al caso que lo tiene, por supuesto, la Fiscalía en investigación para que se dé una pronta captura. Dylan Niño tenía 17 años, trabajaba en la avenida Caracas con calle 13 en un puesto informal de venta de accesorios para bicicleta. Ahí mismo fue atacado por un hombre hace pocos días. El que iba con él dice que el muchacho le incitó a pelear, pero mi hijo no quería pelear y no quería pelear y no quería pelear. Entonces mi hijo se dio la vuelta y el muchacho ahí lo apuñaló. Pese a que varias personas, incluyendo autoridades, acudieron al punto y trasladaron al menor al hospital de Santa Clara, no sobrevivió. Mi hijo no tenía enemigos porque él trabajaba honradamente despinchando sus ciclas. Y no sé por qué hizo eso con mi hijo tan vilmente. La persona que atacó y provocó la muerte de Dylan escapó. Las autoridades investigan las cámaras de seguridad y recogen el material suficiente para lograr la captura. Señores autoridades, yo le pido que por favor no dejen este caso así. Dylan dejó una familia incompleta, tenía una hija de 5 meses y era uno de los sustentos económicos de su casa. Qué historia. Jason, precisamente estamos viendo que usted está en la policía y la policía está lanzando una campaña para prevenir delitos en los entornos escolares. ¿Cómo va a funcionar esto?
Mire, Juan Eduardo, justamente en entornos escolares y aquí en la localidad de Kennedy, en donde nos encontramos, pues es donde algunas personas pretenden llegar y atacar a esos menores, empezar ahí a inducirlos en algún tipo de delitos, y la policía por eso está haciendo estas campañas de prevención para evitarlo. Nos acompaña el jefe de la Policía de Infancia y Adolescencia. Estamos hablando del mayor Diego Loza. Bueno, mayor, ¿de qué se trata la actividad? Bueno, Dios y patrón, buenos días. En este momento estamos haciendo una intervención en los diferentes entornos escolares de la ciudad de Bogotá. Hemos priorizado 97 entornos escolares donde estamos diciéndole a los padres de familia y a la comunidad estudiantil para prevenir todas estas situaciones que se pueden presentar, no solo aquí en el entorno, sino en la parte interna con nuestros niños y adolescentes, previniéndolos de situaciones de vulneración, en situaciones de delitos sexuales, en situaciones de prevención al consumo de sustancias psicoactivas, revisando el entorno escolar, mirando qué personas están llegando a afectar a nuestros niños, niñas y adolescentes en la parte del entorno escolar. Mayores, veíamos unas cifras que estamos presentando ahorita en el informe, y es que viene aumentando el hurto a personas en menores, y también preocupa el tema de los homicidios que se están generando entre 15 y 19 años. Muchos de esos casos por riñas o intolerancia. ¿Qué están haciendo ustedes también para intentar que estas cifras disminuyan? Bueno, como le decía, hemos priorizado estos colegios, toda vez que estos delitos digamos que pueda generar un incremento, pero las cifras en materia de prevención, hemos atendido más de 1.700 colegios en materia de prevención con toda la oferta institucional, con cada una de las especialidades de la Policía Nacional, generando que precisamente estos índices se den a la tendencia a la baja. Perfecto, muchísimas gracias. Pues bien, esto es lo que sucede aquí. Estamos en el Colegio Distrital Isabel II, esto es la localidad de Kennedy, y por supuesto vamos a continuar acompañando estas jornadas. Dice la policía, 97 colegios priorizados en donde se realizan este tipo de actividades justamente para prevenir que las bandas delincuenciales se tomen los entornos escolares y terminen induciendo a estupefacientes a los menores o generando hurtos a personas, que es lo que por supuesto no se quiere, y por supuesto en menores de edad. Por el momento me despido, estamos en la localidad de Kennedy. Jason Vera, Noticias RCN. Nueva Mitsubishi L200, diseñada más allá de lo potente. Drive your ambition. Mitsubishi Motors. 6 de la mañana, 31 minutos. También hay preocupación desde el sector de la ciberseguridad porque los ataques a entidades y empresas privadas son constantes. Según una medición, aumentaron en un 400% en el último trimestre. Miguel Ángel, usted tiene más datos. Adelante. ¿Qué tal? Un saludo para todos ustedes. Pues mire, específicamente aquí en el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo de la Policía Nacional es donde le siguen la pista a estos ciberdelincuentes, que lo que hacen es establecer un tipo de cercanía con algunos colaboradores de empresas, de entidades públicas, y de esta manera, por medio de malware, poder acceder a datos empresariales. De esta manera lo que hacen es secuestrar estos datos y posteriormente pedir cuantiosas sumas para poder lograr ese rescate. Ahí es donde dice las autoridades que hay que tener precisión y claridad respecto a cuáles son los riesgos de poder acceder a cualquier tipo de link, pero también poder ingresar a cualquier malware que pueda afectar el ámbito empresarial. Por supuesto, lo que dicen las empresas y las entidades es que hay alerta, hay que invertir más en ciberseguridad. El área digital de entidades públicas, industrias de alimentos, financieras y salud ya no es segura. Son las ciberestructuras más atacadas durante el último trimestre de 2022 en comparación con 2021, según un reciente estudio, específicamente obteniendo datos privados. Los cibercriminales están logrando que las empresas en Colombia y en Latinoamérica paguen. Entonces se vuelve un negocio sumamente rentable. Hoy les piden $50.000. Tal vez le regresen la información, tal vez no. 20.500 crímenes cibernéticos en Colombia durante el primer semestre de este año, reporta la Fiscalía General, que posicionan a Colombia entre los más atacados de la región. Y hacer inversión en equipos y en herramientas de seguridad, en licencias de seguridad, por supuesto, es totalmente básico y necesario. El estudio también reveló que instalar malware es la principal táctica, pero asimismo que en el país escasean profesionales de ese ámbito que puedan hacer frente a los ataques cibernéticos.
Mire, y es que las ganancias ilícitas tras este tipo de estrategias son comparadas, según los analistas, con el narcotráfico y también el porte de armas. Ese tráfico de armas también, lo que indican, por supuesto, las autoridades es seguirle la lupa, invertir en ciberseguridad y poder fortalecer y blindar todos los datos empresariales. Vuelvo con ustedes, soy Miguel Ángel Cruz, Noticias RCN. Más lujosa, más fuerte, más avanzada. Nueva Montero Sport. Drive your ambition. Mitsubishi Motors. 6:34, desde el Ministerio de Tecnología, de la Información y las Comunicaciones hay varias noticias importantes, pero quizá la más relevante es aquella que habla de la llegada de la tecnología 5G al país y las medidas tomadas para que no vuelva a suceder lo que ocurrió con centros poblados. Nos acompaña a esta hora la ministra Sandra Milena Urrutia. Ministra, buenos días, gracias por acompañarnos. Gracias, Juan Eduardo. Muy bien, muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias, bienvenida Maritza. Siempre acá, ¿Se siente ministra? cómoda acá? Sí. Pero absolutamente, me siento muy acogida. Bueno, ministra, le queremos preguntar, es una magnífica noticia, ¿cuál va a ser esa hoja de ruta para que en Colombia tengamos tecnología 5G? Que eso es una magnífica noticia. Bueno, pues ya están todos los estudios listos. Lo que tenemos que hacer es pasar de esos estudios a la acción. Ya lo que estamos haciendo es una estrategia integral de conectividad. Necesitamos conectar a Colombia y sobre todo en la ruralidad. Lo que nosotros estamos haciendo es, como somos un país diverso, ver las diferentes alternativas para llegar con una meta muy importante, no solamente llegar con infraestructura, sino llegar con productividad y llegar con apropiación. ¿Qué es lo que viene? Un cronograma para ya empezar a hacer el tema de la subasta y poder asignar pues esa banda. Le va a preguntar Maritza, pero cronograma, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Estamos hablando de que esperamos que en el primer trimestre ya podamos establecer cuál va a ser ese proceso, porque queremos hacer una estrategia integral. El espectro radioeléctrico, que es tan importante para prestar los servicios de telecomunicaciones, se renueva al 70%, es decir que nos tocó tomar esta decisión por fortuna para el país, y es lograr que con esos recursos que nos van a llegar podamos conectar las zonas rurales y las zonas periurbanas que están todavía desconectadas y mejorar la calidad del servicio que tenemos. Ministra, estamos hablando del tema 5G. ¿Dónde van a ser esos primeros pilotos en Colombia? Pero además usted dice, tenemos un gran rezago de conexión en la ruralidad. Estamos hablando de un rezago de ¿cuánto? ¿Cuántas personas están sin conectividad? Bueno, o familias. Digamos que también ese es un reto, porque dependiendo cómo se lean las cifras, estamos por alrededor de 50, 60 o 70% del país que está conectado. Hace falta todavía una brecha bien importante. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Empezar a hacer unos pilotos con diferentes tecnologías. Por ejemplo, hemos visto que los espacios en blancos que nos da la infraestructura de televisión puede ser una alternativa, pero también otra puede ser establecer una red neutra de fibra, o puede ser un tema de poner unos sistemas satelitales. Lo que vamos a ver es lo que mejor se sirva dependiendo de dónde está la población, pero no solamente llegar con infraestructura, insisto, sino con productividad y con apropiación. Ministra, Andrea Jaramillo está en Barranquilla y le tiene pregunta a Andreita. Ministra, buen día, un gusto saludarle. Usted se ha comprometido, lo decía, a cerrar esa brecha, a llevar internet de calidad a las regiones. Pero le pregunto entonces, ¿qué está haciendo el Ministerio de las TIC para prevenir que se vuelvan a presentar casos como los de centros poblados, ministra? Bueno, lo primero es que centros poblados, todas las acciones judiciales, penales y administrativas lo tiene la Agencia Jurídica de Defensa del Estado, que es la entidad competente para llevar esos litigios. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? Verificando que el contrato que se asignó de lo que tenía centros poblados ahora se lo asignamos a la Unión Temporal Colombia Conecta, que está conformada por ETV y Skynet, y lo que estamos haciendo es un estricto seguimiento para los más de 6.589 centros digitales que están en ese contrato se cumplan. Hemos hecho un seguimiento permanente a ETV, el contrato va ejecutándose perfecto, no hemos tenido ninguna inconveniente, y pues lo que vamos a hacer es seguir haciendo ese seguimiento riguroso, y a nivel interno he establecido unos controles para que esto no nos vuelva a suceder. Ministra, este caso de centros poblados es uno de varios que se han presentado. Recientemente la Fiscalía también informó que judicializó a varias personas, entre ellas funcionarios en Buenaventura, justamente porque no cumplieron con un contrato de llevar internet a 88 colegios.
Ese tema de Buenaventura no está relacionado con el Ministerio de las TIC. Nosotros, la única situación que se presentó, digamos que lamentable, fue este tema de centros poblados. En este sector nunca había pasado esto, pues eran todos los procesos de licitación muy transparente. Desafortunadamente existen esas prácticas que, como les digo, no es de este sector, y lo que estamos haciendo es tomando pues todas las medidas para que no vuelva a suceder. Situaciones en otros puntos del país como esta que conocimos y que nos dolió tanto, ¿tienen información ustedes? No, de otros temas de incumplimientos de contratos, no, de parte del ministerio, no. Ministra, yo le quiero preguntar por otro tema que es espinoso, que le corresponde a su cartera, y es todo este tema de la regulación de las plataformas digitales al servicio del transporte. ¿Cuál es el papel que va a jugar el Ministerio de Comunicaciones en esto? Porque el Ministerio de Transporte, o por lo menos en años anteriores decían, eso no se permite, eso no se puede, pero el Ministerio de las Comunicaciones nunca sancionó a esas plataformas. ¿Qué papel activo va a tomar en este momento el Ministerio de las TIC? Bueno, Maritza, ese es un tema bien interesante porque nosotros en el sector tenemos un principio que no solamente viene de la legislación colombiana, sino que es a nivel mundial, y es el principio de neutralidad de red. A nosotros, no, digamos que directamente como organismo técnico, no nos corresponde pues hacer esa regulación. Esto ya es un tema sectorial del Ministerio de Transporte, pero nosotros sí que vamos a hacer pues ese acompañamiento técnico, y pues tenemos que exigir que sea pues en el marco de la legalidad. Ministra, usted nos decía ahora que el contrato con la ETB va bien, pero ¿qué queda pendiente para echar a funcionar esto? No, ya empezaron, el contrato ya se está ejecutando, se tiene que terminar en octubre del 2023, ya en este momento ya nos han hecho entregas de unos centros digitales que ya están no solamente en fase de prefactibilidad, sino ya completamente instalados. Prontamente les voy a contar en dónde los vamos a inaugurar. El contrato se está ejecutando como debe ser. Ministra, y ya para finalizar también quiero hablarle de un tema que, digamos, se ha puesto sobre la mesa, que es tema de conversación en los últimos días, y es un documento que hay que habla de una especie de democratización de los medios de comunicación, que para muchos esto puede significar, por supuesto, que permitir o abrir, digamos, la brecha para que muchos medios comunitarios puedan llegar allí, porque hablan de democratizar el espectro electromagnético, pero para otros significa la censura. ¿Cuál es la opinión del gobierno frente a este tema? Bueno, en el marco legal hoy en día el que quiera fundar un medio lo puede hacer, y a nivel comunitario está todo el marco previsto para que puedan crear pues esas, digamos, prestadores de servicio. De nuestra parte hacemos todo el acompañamiento para que eso suceda. Les cuento, por ejemplo, salió un proceso de licitación el año pasado en donde se habilitaron más de 449 emisoras comunitarias, y lo que me encuentro ahora es que solamente han reunido todos los documentos cerca de 100. Entonces también viene un trabajo que de nosotros vamos a estar muy pendientes de acompañar a las comunidades para que ese tema formal se pueda hacer y puedan pues participar. Y en tema de democratización, ahora estamos construyendo el Plan Nacional de Desarrollo, y lo que ha hecho, y digamos que es una instrucción del señor presidente, y es que escuchemos en unos diálogos activos, que hemos hecho más de 50 diálogos en todo el país. Eso es democratizar. ¿Y eso es democratizar el espectro? Es como tener el derecho de igualdad, de que todos puedan acceder respetando el marco legal. Entonces, en esa medida, pues las condiciones están dadas. Cuando hacemos las convocatorias, las hacemos de manera abierta, y lo que vamos a hacer en este gobierno de cambio es que vamos a acompañar a los que quieran prestar el servicio para que los temas formales se puedan hacer de una manera pues que sea más ágil y que puedan lograr su derecho. Pues, ministra, gracias por acompañarnos, gracias por madrugar con nosotros aquí en Noticias RCN, porque era muy importante hablar de todos esos temas. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. La agenda muy ocupada. Sí, ¿no? Bastante. Bueno, pues gracias por acompañarnos. Ya tenemos, Maritza, las 6:42. ¿Le parece si llamamos a comerciales? Hacemos una pausa, invitamos a tomar cafecito a la ministra. Sí, señora. Muchas gracias. 6:49, avanzamos en esta primera emisión de Noticias RCN. Hay luto en el departamento de Antioquia. Fue asesinado un gobernador indígena en el municipio de Urrao, al sureste del departamento. Juan, dicen las autoridades que se desconocían amenazas en su contra. ¿Cómo avanza la investigación? ¿Qué tal? Hola Juan, sí, eso es lo que dicen sobre todo desde la Organización Indígena de Antioquia, que este líder indígena con más de 8 años al frente de la comunidad no había recibido amenaza. Estamos hablando del gobernador indígena del resguardo Valle de Pérdidas, Álvaro Bailarín, asesinado en zona urbana del municipio de Urrao, en el barrio 20 de Julio. Sicarios le dispararon, fue trasladado al hospital local, pero no pudieron salvarle la vida. Urge que los procesos Fuerzas Armadas, la seguridad, que nos haga presencia en las comunidades para que dé liberaciones, porque escuché también que hay confinamientos
entonces necesitamos, urge que haga presencia las Fuerzas Armadas. Las autoridades investigan la muerte de este indígena quien estaba casado y tenía 3 hijos. Les pido desde Medellín. Buenos días. Juan Fernando, gracias por esa información y nos vamos ahora para el departamento de Bolívar. Duro golpe al clan del Golfo. En el sur del departamento fue capturado alias Israel, presunto jefe de esta banda criminal, el clan del Golfo, que delinque en esa zona. La captura, Ivonne, fue realizada por la policía del Magdalena Medio. ¿Qué información tenemos de este operativo? ¿Lograron otras capturas además de esta? Adelante. Andrea, buenos días. Pues sí, junto a esta persona fueron capturadas otras 2 personas, una pareja aparentemente de esposos. El hombre sería el hombre de confianza de quien sería el cabecilla principal de esta estructura criminal al servicio del Clan del Golfo en el departamento de Bolívar y que además delinque en 2 municipios de Santander, Barrancabermeja y Puerto Wilches. Hay que decir que las autoridades dicen que tienen varias investigaciones por homicidio, por minería ilegal, por extorsión y además por narcotráfico. Este resultado, producto de una ardua labor de inteligencia e investigación criminal, implica una importante afectación a la subestructura Luis Alfonso Echavarría y por lo tanto contribuye a contrarrestar delitos como la extorsión, homicidios selectivos, minería ilegal y narcotráfico. Según la policía del departamento de Bolívar y además de Magdalena Medio, esas capturas debilitan la estructura del Clan del Golfo. Es la información que tenemos por ahora desde Cartagena. Ivonne, gracias. 6 de la mañana, 52 minutos. En las próximas horas será votado el proyecto de ley de orden público que busca un marco jurídico para la negociación con el ELN y además iniciar acercamientos con las organizaciones criminales. Pero en la nueva ponencia hay 2 artículos que llaman la atención, dicen por ahí que son micos. El primero de ellos, que las personas condenadas puedan ser gestores de paz y que el presidente además pueda otorgar indultos a condenados en protestas sociales. Dicen que esto podría beneficiar a muchos de los integrantes de las primeras líneas. Noticia importante y volvemos ahora con información de Cartagena porque varios habitantes de diferentes barrios de la ciudad se oponen a los tradicionales banditos. Esta celebración se realiza durante estos días previos a las fiestas de independencia. Algunos de estos eventos, dicen ellos, terminan en riñas, desorden y hasta robos. Ahí lo llevan. Como un bebejito. Y terminó en desmanes, vino gente de otras partes, de zonas aledañas, no con ellos de disfrutar, sino que vinieron con ellos de pronto perturbar la tranquilidad de los vecinos. Hubieron rotos, partieron vidrios, robaron cosas, se presentaron muchos altercados aquí en el último bandito que se presentó, por eso decidimos cancelarlo totalmente. 6:53, vamos a volver a Cali. Víctor, comienza un nuevo desalojo ahí en el oriente de la ciudad. Las autoridades, vemos que usted está ahí en el lugar de la noticia, intentan recuperar un predio público que está junto a una estación del Mío. La pregunta que nos hacemos es ¿cuántas familias están en ese punto? Juan, son unas 500 familias que esta mañana tendrán que ser desalojadas. Es el predio Cauquita que está junto a la estación del Mío o terminal de Agua Blanca que está próxima a inaugurarse. Vemos que en este momento está llegando ya la policía junto a su unidad de diálogo y mantenimiento del orden, el antiguo SMAT, porque en minutos va a iniciar entonces ese desalojo. Ustedes van a ver en pantalla el predio Cauquita, que es el que está al fondo. Esas son las familias que esta mañana entonces tendrán que salir de sus hogares. Dicen las autoridades que aunque ha habido algún intento de diálogo, se podría generar alguna situación de alteración del orden público en las próximas horas. Por eso ya entonces está llegando también el Ministerio Público para garantizar todas las condiciones para que no se violen los derechos humanos, para que todo se haga en el marco legal. Es lo que han señalado desde la alcaldía, es una orden legal y por eso deben proceder, es lo que ha dicho la Subsecretaría de Acceso a los Servicios de Justicia, que es la entidad encargada. Información entonces en directo desde el oriente de la capital vallecaucana. Vamos a regresar en cualquier momento si la situación lo amerita. Víctor, gracias, pues estaremos muy atentos a lo que ocurre allí en Cali, capital de Valle del Cauca, con este tema de...
7 de la mañana, 4 minutos. Gracias por seguir conectados con nosotros en esta primera emisión de Noticias RCN. Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Seno. Por eso es muy importante hablar del autoexamen. El cáncer de mama es la primera causa por la cual mueren las mujeres en el mundo y en Colombia. Vamos a revisar cifras. En el año 2020, según cifras de GloboCan, el Observatorio Global de Cáncer en Colombia, hubo más de 15.500 casos nuevos de cáncer de mama. De ellas, 4.400 murieron por esta enfermedad. Pero, ¿por qué se da el cáncer de seno y cuáles son esos factores de riesgo? Vamos a revisar. Miren, el 5% de los casos se presentan por mutaciones genéticas. A mayor edad hay mayor riesgo de padecer esta enfermedad. También puede deberse al inicio de una menstruación temprana o a la menopausia después de los 54 años. Mujeres sin hijos o un primer hijo después de los 35 años, el consumo de tabaco, de alcohol y la obesidad también son factores de riesgo. El 70% de todos los cánceres de mama dan sin factor de riesgo. Si se detecta a tiempo, es curable. Aquellas mujeres que tienen 40 años o más deben acudir cada año a su médico tratante para hacer el chequeo de las mamas. Y recuerda, mujeres mayores de 50 años deben realizarse su mamografía cada 2 años. Fundamental tener todos los hábitos de vida saludables. La manera de prevenir es teniendo hábitos de vida saludables. Incluye frutas y verduras en tu alimentación. Bueno, queda muy claro, Marisa, entonces, y todas las mujeres que nos están viendo, los factores de riesgo, pero también la forma como prevenir cáncer de seno. Sí, señor. Mire, Juan Eduardo, es muy importante que las mujeres hagan este tema del autoexamen, pero más allá de eso, que puedan ir donde un especialista, donde su ginecólogo o donde un mastólogo para que puedan hacer un examen especializado, porque muchas veces esos pequeños tumores que van apareciendo alrededor del seno no se detectan tan fácilmente palpándolo, por eso es necesario un examen especializado. Es necesario hacerlo por lo menos una vez al año para mujeres ya mayores y para mujeres desde los 30 años, más o menos una vez cada 2 años. Y tener en cuenta los factores de riesgo que usted acaba de mostrar muy bien, que los tenemos acá: mujeres sin hijos, el primer hijo después de tenerlo después de los 35 años, consumo de alcohol, consumo de tabaco, la obesidad, bueno, y el 70% da sin factores de riesgo, de acuerdo con estos factores y con estos gráficos que estamos viendo en pantalla en este momento. Para tenerlo en cuenta, lo decíamos al comienzo de esta emisión de noticias, además, Marisa, hoy es el Día Mundial contra el Cáncer de Seno. Es una de las enfermedades de mayor incidencia entre las mujeres, la primer causa de mortalidad en Colombia y en el mundo. Pero lo más importante de todo esto es que si usted logra detectarlo a tiempo, el tratamiento puede ser mucho más sencillo y es curable. Sí. Andreita, en Barranquilla. Pues Juan Mario, ustedes lo decían, esta es una lucha sin descanso. Y a propósito de este tema, Montería se prepara para la Cena Rosa, que va a contar, entre otros, con figuras de nuestros Masterchefs y además tendrá muchísimas sorpresas. Pero lo más importante de esta cena es que se hace en pro de la lucha contra el cáncer de mama. A esta hora aquí en Noticias RCN nos acompaña Viviana Ramos, que es la directora de la Fundación IMAT. Viviana, un gusto que esté con nosotros aquí en Noticias RCN y permítame iniciar preguntándole sobre los objetivos y las funciones de esta fundación que usted dirige. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Qué gusto que estén interesados en lo que estamos haciendo desde Montería en torno a la lucha contra el cáncer de mama. Bueno, el objetivo de la Fundación IMAT es abrazar la lucha de quienes hoy día tienen un diagnóstico oncológico. Iniciamos siendo ese paliativo social para niños con cáncer. Hoy en día también abrazamos la lucha de mujeres con cáncer de mama y cérvix. Viviana, esta cena es para recaudar fondos para apoyar a todas estas mujeres que tienen cáncer de mama. ¿Cómo puede cualquier televidente que nos está viendo en este momento decir, oigan, yo también quiero ayudar, yo quiero unirme a esta causa? Mira, la Cena Rosa fue una invitación de un chef monteriano, se llama Jorge Méndez, tiene un restaurante aquí en Montería y me dijo un día, Viviana, yo necesito hacer algo
para apoyar tu causa, para apoyar la causa de la Fundación. Y hace 4 años iniciamos la primera versión de la Cena Rosa. Traemos 5 chefs. ¿Cómo pueden apoyar? Vinculándose, llamándonos. Venga, yo quiero participar de la Cena Rosada. Es una cena benéfica, cuesta 500.000 pesos. Es la donación que pedimos para venir, asistir, degustar y pasar un rato rico, delicioso, con 6 grandes chefs. Este año tenemos el ganador de MasterChef y una de las participantes, una de las semifinalistas, que es Cristina Campuzano, ya está aquí en Montería. Tenemos a Rafael Buitrago, que viene de Barichara, del restaurante Elvia. Tenemos a Charlie Otero, que es un paciente oncológico, es un sobreviviente de cáncer y hoy se dedica a ir por el mundo entero a cocinarle a esta causa. Jorge Méndez, que es el anfitrión, y a Jessica, de Maíces Criollos, viene de Cartagena. Así que esta cena va a estar supremamente nutrida y bueno, esperando tener lleno total. Esto es con cupo, ¿no? Con cupo limitado, son 60 cupos. Y todo el que quiera participar, todo el que quiera donar, todo el que quiera saber más sobre esto, nuestras redes están en Instagram, @FundaciónIMAT. Ahí tenemos todos los datos y toda la información sobre la Cena Rosa. Viviana, eso es lo que ustedes llaman una cena de 6 tiempos a 12 manos, ¿no? Una cena, pero te voy a contar una infidencia. Anoche decidimos hacerla una cena a 12 tiempos a 12 manos. Entonces esto nos trae todo, además con maridaje. Esto todos los días se nutre más y todos los días me enreda un poquito más la cuerda, pero yo la tiro toda en octubre porque sé, vivo y toco la enfermedad. Sé y conozco la necesidad que hay en torno a esta lucha de estas mujeres que la dan toda para continuar en punto suspensivo en este mundo. Así se llama nuestra campaña, Punto Suspensivo. Pues Viviana, apoyo total desde el canal RCN, desde Noticias RCN, una invitación para todas las personas que están allí, que pueden acompañarla esta noche en esta cena, que además de que se ve que va a ser deliciosa, pues tiene una gran causa. Gracias por estar con nosotros y por estos minutos con Noticias RCN. A ustedes un abrazo. Muy bien. Muchísimas gracias por la información y a esta hora más atención, más noticias antes del cierre de nuestra emisión. Mucha atención, pues las autoridades acaban de informar de un golpe contra una de las mayores redes de procesamiento y tráfico de drogas sintéticas en todo el país. Los operativos se realizaron en Medellín, La Estrella, Sabaneta, Andes, San Francisco, Bello y Santa Fe de Antioquia, también en Cartagena. Logró la judicialización de 28 integrantes de una de las mayores redes dedicadas a la elaboración y comercialización de drogas sintéticas. La estructura estaba conformada por integrantes de las bandas La Terraza y Caicedo, que delinquen en Medellín, además de personal de la Policía Nacional y un oficial de Migración Colombia. Volvemos con Efraín Arce, que recorre las calles del sur de Bogotá. Don Efra, ¿qué hace metido en ese pantano? ¡Ja! Don Juan Eduardo, estamos acá porque nosotros pasábamos por este lugar y la comunidad salió, nos dijeron, ustedes estaban allí cerquita en el barrio Boitá y queremos que denuncien. Mire esa camioneta, cómo cae ahí. Es impresionante cómo se golpean los vehículos al pasar por acá, por esta intersección. Esta es la transversal 72 de Darío. Primero que se inunda de una manera impresionante, Juan Eduardo. Miren lo que se genera aquí, por poco se estrellan esos vehículos. Es una intersección bastante caótica, llena de huecos. Los vehículos tratan de esquivarse. Miren, observen, vamos a cerrar con ese camión que está allá tratando de hacer una U para evitar caer acá. Muy bien, con estas imágenes yo me despido desde el barrio La Chucua, en el sur de Bogotá. Soy Efraín Arce Jr., el patrullero RCN, deseándoles a todos una feliz mañana. Chao.